Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, muchas gracias por la compañía, como siempre. Una nueva entrega de Entre Líneas que tendrá, entre otras cosas, en un ratito nada más, una conversación con el ministro de la Suprema Corte de Justicia hasta algunas horas, el doctor Jorge Rugal Pino, que estará dejando la corporación dentro de algunas semanas. Ya vamos a conversar con él a propósito de eso, de sus sensaciones, pero también de las muchas tareas que tiene hoy por hoy la Suprema Corte de Justicia, cosas que ha resuelto hasta hace muy poco, la excarcelación por gracia, las visitas que se hicieron al interior, el CPP que se viene, el Código de Proceso Penal y Procedimiento que se viene, que se piensa aplicar aparentemente en franjas, en etapas. Vamos a ver qué se opina por parte de la Corte de eso y de otros tantos temas con el doctor Rugal Pino dentro de algunos minutitos nada más. Además, también en nuestro programa de hoy, más adelante, vamos a conversar con el presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, con Washington Coralo, varios asuntos con la Cámara de Industrias. Su preocupación por la desaceleración de la economía, las trabas en la República Argentina que están dificultando de alguna manera varios de los negocios que tiene hoy por hoy la industria uruguaya. ¿Cuáles son las perspectivas de crecimiento? El gobierno estima entre 2,5% o 3% del PBI, pero ¿qué dicen los industriales? ¿Qué pasa con los acuerdos que se están negociando con Brasil y eventualmente con la Unión Europea y las trabas que dice Argentina imponer a este proceso de negociación? ¿Cuán necesarios son los mercados justamente para la Cámara y para los sectores de la industria uruguaya? Lo vamos a conversar, repito, con el presidente de la Cámara dentro de algún rato también en el programa del día de hoy. Y a eso el aporte de nuestros compañeros, a quien ya saludo con muchísimo gusto. Daniel Tegaldo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Alfredo, ¿qué tal? Buenas noches. Daniel, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bueno, Alfredo, vamos a enfocarnos en el Sindicato Médico del Uruguay. Hubo elecciones, se ratificó la actual directiva en el cargo. Vamos a estar hablando esta noche, con Gustavo Greco, que es el secretario general del Sindicato Médico, para hablar de distintos temas que tienen que ver con la dinámica y la actividad gremial en cuanto a los médicos. ¿Qué está pasando con la ética médica? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las reuniones que se han llevado adelante con el Poder Ejecutivo tratando de avanzar en el proceso de la reforma del Sistema Integrado de Salud? ¿Qué va a pasar con el Hospital de Clínica? ¿Cuál es la visión que tienen los médicos respecto a esto? El futuro de los tickets, el futuro de las cuotas mutuales. Muchos cargos, obviamente, la experiencia de la alta dedicación que se ha instrumentado. Vamos hacia eso, efectivamente. Son varios los temas que vamos a hablar esta noche con Gustavo Greco. Nos sacamos el chip de arriba, gente, de sí, Canal 10. Exactamente. En el 20 y le doy la bienvenida también a Daniel Rodríguez. No me digas nada de subrayado, te pido por favor. No. Buenas noches, Dani. ¿Qué tal, Alfredo? Danilo, vamos a hablar de la regulación de la marihuana. Los plazos que se están manejando y que se están reclamando saber, sobre todo con respecto a la venta en farmacias. No hay una fecha establecida todavía, pero sí se puede hablar de qué plazos pueden correr en función de que se elija a los productores y que comience justamente la plantación, la producción, para definitivamente comenzar a distribuir en las farmacias. Hablamos de un periodo de 5 meses, o sea que en el mejor de los casos, a fin de año se puede estar vendiendo, tal vez se pueda demorar un poco más. Además, ¿qué está haciendo la Junta de Drogas en otras materias? Por ejemplo, marihuana medicinal, también lo que tiene que ver con la producción industrial y la relación con el exterior, con la región, porque hay una postura común del Mercosur en materia de drogas, que está, si bien no regulando como Uruguay, sí apoyando la posición uruguaya para llevar a Naciones Unidas un nuevo enfoque en materia de drogas. Esto lo tendremos aquí en el informe de Entre Líneas. Bien, la mesa está servida, como les digo siempre, y en nuestra mesa principal está el señor ministro de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge Rugal Pino, a quien le agradecemos mucho su presencia esta noche aquí con nosotros. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos. Bien, buenas noches. Es un placer para mí poder... en la terminación de mi carrera, proporcionarle a la opinión pública por intermedio de ustedes algunos datos sobre lo que hace la Corte. Bien, y también quiero tener con usted sensaciones, porque usted se va después de mucho tiempo justamente en la Suprema Corte de Justicia, pero eso vamos a conversar dentro de un rato, porque, si me permite, doctor, quiero arrancar con algo que sucedió hasta hace muy poco, las excarcelaciones que se concretaron con las visitas al interior, con las gracias concedidas por la Corte. 123 de los 473 presos que estaban en la cárcel del interior lograron esta libertad por gracia, algo así como el 26%. ¿Es un porcentaje, cómo lo define, común, normal? Sí, es un porcentaje totalmente normal. Normalmente nos manejamos año a año con un porcentaje entre el 25 y el 30%.
de modo que este porcentaje de este año es totalmente normal. No hubo sorpresas. A propósito de porcentajes, también le quiero preguntar, doctor, hasta hace no mucho, incluso acá mismo en nuestro programa, el fiscal de Corte hablaba de la cantidad bien importante de personas que están privadas de libertad sin sentencia. Él hablaba de un 64%. Son números que efectivamente la Corte, primero que nada, corrobora. ¿Ese es el porcentaje? Bien, la Corte ha escuchado esos porcentajes, inclusive los ha discutido con expertos internacionales, porque estima que no es el punto de vista correcto. A ver. Normalmente se considera, o lo que nosotros estamos discutiendo, se considera a el preso que está hace 1 año, 2 años, sin sentencia como interno sin sentencia. Pero también se considera sin sentencia al interno que fue procesado ayer y hoy está en la cárcel sin sentencia. De modo que nosotros entendemos que teniendo un proceso estimado en 14 o 16 meses, recién después de esa etapa, cuando se supera esa etapa sin sentencia de primera instancia, se puede considerar interno sin sentencia. Ahí está. Y no se llega a ese cruzamiento de datos. No. Tampoco es bueno el porcentaje que la Corte maneja, ¿no? Porque maneja alrededor de un 40%. Es decir, que es un porcentaje menor de la mitad, pero un porcentaje que tampoco es bueno. A mí me cuesta hablar de porcentaje porque en realidad son personas que están internadas. Están internadas normalmente en mala situación. De modo que las dos tendencias, el que dice 60 y el que dice 40, lo que tienen que determinar es una forma de que esto no ocurra. Es decir, entonces, si lo entiendo bien, doctor, entonces el aproximadamente 40% de personas que están presas hoy por hoy, cuyo proceso ha superado el promedio de los 14 o 18 meses, todavía no tiene condena. Sí, es así. Correcto. A propósito de extensión, 14 meses es el promedio acá en Montevideo, 18 en el interior. ¿No es mucho? Bueno, es un promedio que podría considerarse elevado, pero si tenemos en cuenta la mayoría de los procesos de la región, está mejor que bien. Esta es mi opinión personal, pero seguramente la que ustedes me piden, ¿no? En otros lugares, si bien normalmente se pone en libertad ambulatoria al que es procesado, demora mucho más en formalizarse, así se le llama y así se le va a llamar cuando venga el Código de Proceso Penal nuevo, hoy encausado, en vez de ser procesado, va a ser formalizado. Se demora igual o más en hacerle su juicio, en que ese formalizado tenga su día con su defensa ante el tribunal. ¿Ha perdido muchos juicios el Poder Judicial por prisión indebida? Perdón, esto no podemos considerarlo como ha perdido, los pierde todos, pero no porque el Poder Judicial, pero no porque los abogados del Poder Judicial sean malos, es porque la ley dice que se deben perder. La ley dice, el que sufrió prisión indebida, cobra. Ahí está. Capaz que la pregunta debe ser formulada de otra manera. ¿Son muchos los casos que hoy por hoy el Estado tiene que resarcir producto de prisiones indebidas? Bueno, no creo que sean muchos, no tengo los números, pero los números están en el Poder Judicial y en el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía, que era el que pagaba hasta el acaecimiento de esta última ley. El tema es que lo que hace el Poder Judicial normalmente es una transacción con aquel que reclama prisión indebida para determinarlo en una cantidad promedio, si es posible, lo más baja que se pueda. Claro, está bien, no le pido los números concretos, pero sí tiene usted en memoria, en registros, que ha habido un incremento de las demandas por prisión indebida. No, creo que no hubo incremento. Hace años que se manejan y se maneja un porcentaje anual que normalmente está en un entorno de 25 o 30 dólares diarios de retribución por la prisión, y que esta es la actividad de los abogados de la Corte de llegar a una solución transaccional. Bien, doctor, hablábamos justamente de los tiempos promedios, de la extensión de los plazos procesales en el caso de los juicios penales.
y da toda la sensación que va a ser muy importante la aplicación del nuevo Código de Procedimiento Penal, el nuevo Código del Proceso Penal. Se habla de la posibilidad de una aplicación gradual del CPP. ¿Es una alternativa que efectivamente le cae bien la Suprema Corte de Justicia? ¿Los ministros entienden que es una vía aceptable? Bien, la Corte tiene dos opiniones. La mayoritaria acepta esa aplicación gradual del Código de Proceso Penal. La minoritaria la represento únicamente yo, y con amplitud de miras para tratar de hallar una compatibilidad. Son dos los argumentos, los han manejado, yo los manejé hace años que los manejo. Uno, el de posible inconstitucionalidad. A igual delito podría haber diferente tratamiento según el lugar del país en que usted está ubicado. Y además ocurre lo que ya ha ocurrido en los hechos, el tema de movilidad delictual. Hay una situación de un proceso más aliviado para el delincuente, pues ahí voy a delinquir. Es como el tema de las cámaras de seguridad. Ciudad Vieja con cámaras de seguridad, el delincuente se mueve para otro sector de Montevideo, del barrio, para poder no tener esa imposibilidad, ¿no? Para ustedes, claro, si se aplica en forma gradual, se estaría incurriendo en una inconstitucionalidad. Bueno, yo le digo que mi opinión sí es así, pero habría formas de poder cautelar, por lo menos para determinados delitos, que para determinados delitos se aplicara en todo el país el nuevo código. Estoy hablando de homicidio, copamiento, algunos delitos graves, y para los demás se fuera aplicando gradualmente. Esto determinaría que la debilidad fuera menor que si lo hiciéramos de otra forma. Esta es mi opinión personal y compartida con mis compañeros, pero ellos no la comparten conmigo, ¿no? Bien. Doctor, le quiero preguntar muy puntualmente por algunos casos que son de notoriedad pública, que fueron muy notorios incluso en las últimas horas. Por ejemplo, el del empresario Campiani. Campiani pidió muchas veces la libertad provisional, 6 en total. Nunca la consiguió. Lo logra gracias a la visita de cárceles que hace la Corte. Y lo hace por 5-0, un voto conforme de todos los ministros. ¿No es llamativo eso? Bueno, no veo por qué, porque nosotros lo examinamos de otro punto de vista. El juez de la causa lo examina teniendo en cuenta lo que ocurrió, lo que falta por hacer, y tiene sus motivos para no darle la excarcelación. La excarcelación por algo se llama excarcelación por gracia, porque es como el hecho del príncipe, ¿no? Nosotros, el doctor Larría y yo, que hicimos la visita en la cárcel de Campanero, entendimos que podría estar en condiciones. Por eso lo trajimos para la decisión en plenario, es decir, de los 5 ministros. Pero no solo porque el interno estaba en condiciones, sino porque además hay un elemento más, que es aquel que nosotros llamamos plazo razonable. Si bien los otros dos encausados estaban excarcelados, el señor Campiani no lo estaba, y la causa ya había pasado ese plazo razonable, que nosotros lo manejamos con pinzas porque no tenemos una norma expresa que diga el plazo razonable son 2 años, 3 años. Pero en realidad, si bien la maniobra fue compleja, creo que ya está bien determinada, y de modo que podría tener un final rápido y que el señor Campiani esperara su sentencia en libertad ambulatoria. Claro, porque entre otras cosas lo que dice la defensa es que Campiani cumplió 2/3 partes de una eventual condena, que por tratarse de primario incluso era poco habitual que se le imponga la pena máxima, además, ¿no? ¿No suena mucho? Bueno, esa es una especulación del abogado que yo ni debo hacer ni puedo compartir, porque hasta que no recaiga sentencia no podemos hablar de cuál es la pena. Lo escuchó Campiani porque también dijo que había situaciones parecidas a la de él. El de él es un caso testigo, dijo, acá mismo en Campanero. ¿Usted qué vio allí en Campanero? Bueno, Campiani está en una situación totalmente normal, a mi juicio, como un interno más que todavía no tenía sentencia. Este es un caso de procesado sin sentencia. Si hablamos de que para nosotros hay un 40%, seguramente en Campanero habría otros en la misma situación.
Pero en el caso de él se consideró expresamente no solo que era un primario, sino que el plazo desde el procesamiento hasta la fecha era extenso como para que lo espere la sentencia en libertad. Le quiero también preguntar, doctor, a propósito de otro caso que está teniendo mucha notoriedad también por estas horas, y es el del empresario de la Barra Maldonado, Javier Moya. ¿Es común que la Corte tome una determinación como la que tomó con este caso, donde se revierte un procesamiento después que un tribunal había tomado una decisión diferente a la del magistrado primario? Bueno, no es común, pero está dentro de la regla del juego. La última palabra en caso que se llegue a la Corte la tiene la Corte. ¿Y en este caso vuelve a la prisión o no vuelve? Bueno, eso lo determina el juez de la causa. Eventualmente podría volver. Eventualmente podría volver. ¿Usted cree que hay méritos como para que vuelva a la cárcel? Bueno, no le puedo opinar porque no es de mi competencia. Doctor, ¿usted cree que el caso del maestro Julio Castro puede llegar a terminar condenando al Estado uruguayo, como pasó, por ejemplo, en el caso Hellman, que seguramente va a terminar en el ámbito internacional, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, existe la posibilidad. Usted ya sabe que tuvimos nuestras controversias con la Corte Interamericana. Ellos mantienen su posición, nosotros mantenemos la nuestra porque creemos que es la conforme ajustada a derecho, pero bueno, dentro de las posibilidades está claro la condena al Estado uruguayo. ¿Qué impacto, doctor, pueden tener casos policiales no resueltos y de importancia, que tienen mucho impacto, y cómo mella, en todo caso, la imagen de la justicia? Caso Lola, caso ahora de la ginecóloga del departamento de Florida. ¿Cómo advierte la Suprema Corte de Justicia estos episodios? Bueno, no se olvide que todo el trámite investigativo, si bien está bajo el conocimiento y supervisión del juez y por supuesto bajo conocimiento del fiscal, lo lleva la policía, bajo las instrucciones del juez o por su cuenta antes de llegar al momento que le da cuenta el señor juez. De modo que no creo que tenga incidencia en valorar o no más o menos a la justicia, porque es un procedimiento que se está llevando a cabo, con resultados o sin resultados, pero se está trabajando. ¿A la Corte no le preocupa en particular que no se dé resolución a casos tan notorios públicamente? Claro que le preocupa, pero la solución no está en manos de la Corte. Podremos hablar de policía judicial o tal vez de investigación del fiscal, de los fiscales, pero la solución al tema de las posibilidades de la investigación policíaca no están en manos de la Corte. Bien. A propósito de impactos, doctor, ¿cuánto ha incidido o perjudicado este conflicto que mantienen los funcionarios del Poder Judicial, que ahora han hecho todo un cronograma de detención de actividades, el que hubo de actuarios, ahora está suspendido? ¿Cuánto ha complicado el funcionamiento y el sistema y las garantías del sistema? Bueno, el sistema está complicado desde, si no me equivoco, el mes de noviembre, ¿no? Es verdad, sí. Sin perjuicio de eso, la materia penal ha trabajado, la materia de violencia doméstica ha trabajado, pero no como debía trabajar todo el resto del Poder Judicial. De modo que incide en una posibilidad de que mañana, cuando empiece a trabajar normalmente, haya una cantidad de causas que demoran a resolverse, no solo las que van de un juzgado a un tribunal, sino las que vienen del tribunal a la Corte. De modo que el impacto lo vamos a tener dentro de 2 o 3 meses cuando terminen las medidas. Bien, doctor, ¿se advierte desde la Suprema Corte de Justicia o en algún momento se advirtió una suerte, digamos, de embate del crimen organizado en nuestro país? ¿Qué tan común es que se amenace a un juez, por ejemplo? Bueno, en nuestro país no era común. En toda la región sí era común y sigue siendo común. Las amenazas que ha habido hasta ahora son solo amenazas. No han quedado, no han pasado al atentado o al insulto. Esto todavía no se ha visto, pero existen posibilidades, según previsión de la jerarquía del Ministerio del Interior, que esto ocurra, ¿no? Porque no se olvide que tenemos internos que son de distintos países de otra complejidad. Tenemos mexicanos, tenemos paraguayos, tenemos colombianos, de modo que estos están en otra forma de manejar su propia actividad delictiva que no es la que se maneja acá.
Por ahora lo que se está dando aquí es competencia por territorio. En esa competencia por territorio, creo que una vez se amenazó a un juez, pero en realidad no se lo amenazó, sino que los investigadores determinaron que había latente una amenaza que no se había formulado para el exterior, pero que estaban en ese plan. Hoy por hoy hay jueces con custodia policial. Sí, crimen organizado siempre la tuvo desde que fueron creados, y creo que hoy la tiene la doctora Estarico también, no sé si la doctora Dolores Sánchez. Todo a raíz de, digamos, esta sensación de posible peligro en base a la actuación del crimen organizado. No, el tema con la doctora Estarico, ustedes lo conocieron, fue un aparente tiroteo en la puerta de su casa, y de ahí en adelante comenzó a tener custodia. El caso de la doctora Dolores Sánchez fue hace relativamente poco y no tuvo nada que ver con crimen organizado. Es decir, los únicos que tienen custodia de crimen organizado por crimen organizado son los especializados. Bien, doctor, usted se está yendo de la Corte dentro de algunas semanas, ¿verdad? Sí, a partir de hoy ya tomo la licencia que tenía pendiente, de modo que hoy es mi último día en la Corte, sin perjuicio de que sigo como ministro de licencia. Bien, ¿ya le hicieron la despedida? Todavía no. No, tampoco reclamo despedida. Está bien. ¿Dejó, doctor, su voto con respecto, por ejemplo, a la ley de medios? No. ¿No lo dejó? No. ¿Y sobre el caso Caloya? Tampoco. El tema es así, la forma de trabajar. Cuando un ministro está por retirarse, faltando 2 meses o 3 meses, primeros y segundos votos ya no le pasan más, porque se pueden perder. En definitiva, cuando llegue el momento de dictar la sentencia, de repente el ministro que votó por primera vez se fue, y ya no se puede dictar la sentencia. Hay que esperar que venga el nuevo ministro para pasarle el expediente. De modo que a los 3 meses, supóngale, no me pasan primero y segundos votos. A los 2 meses no me pasan tercer voto. Y ya el último mes simplemente me quedan los que yo tengo para redactar como ministro redactor. Bien. Ya no voto más. ¿Usted recuerda si ya están, por ejemplo, los restantes votos para estos casos que yo le nombraba, el de la ley de medios y el caso Caloya? No. Todavía no. Pero está claro sí que quien lo sustituye así, a usted va a tener que estampar votos sobre eso. Es así. Bien. ¿Y con qué sensaciones se va de la Corte? Bueno, distintas sensaciones. Parecería que tenía que estar agobiado por tantos años, no solo en la Corte, yo tengo algo así como 38 años de magistrado, de modo que empecé por allá por el 77, de modo que sería, yo sé que va a ser cortar abruptamente un sistema de trabajo que incluía prácticamente todos los sábados y domingos, eventualmente podría tener alguna vacación el fin de semana, y voy a pasar a partir de hoy a no hacer nada. De modo que parecería que esa situación podía ser agobiante, pero por el momento es como si fuera un día más. ¿No va a ejercer la abogacía después de esto? No. ¿Cuelga los libros? Sí, tengo hijas y nietos que seguramente no, pobres, a lo mejor van a tomar el mismo camino que yo, y bueno, sus libros están a disposición. Está bien. Doctor, usted sabe que hace algún tiempo ya de esto, quien fuera magistrado, quien integrara el Poder Judicial, hoy ejerciendo en forma liberal la profesión, el doctor Álvarez Petraglia, decía que existían en algún momento reuniones entre dirigentes de izquierda y magistrados para saber sus orientaciones políticos e ideológicas. ¿En algún momento existieron ese tipo de reuniones? Conmigo, que es lo único que le puedo decir, no existieron. De ningún partido, tinte político, en absoluto. ¿Nunca lo llamaron, nunca lo convocaron para ningún tipo de reunión? En absoluto. ¿Y tiene conocimiento de que algunos de sus colegas sí hayan participado? No. Solo concurrieron a mi despacho dirigentes políticos de diversos partidos para presentarme una nota de solidaridad por ciertos hechos que habían ocurrido en la Corte, pero simplemente dejaron sus notas y se fueron. ¿La justicia en Uruguay tarda y llega? Bueno, tenemos pruebas internacionales de que tarda y llega. En algunos casos tarda, en otros no tarda, pero eventualmente sí llega. Estamos segundos en el orden internacional, esto no es dicho por nosotros, sino por el Barómetro Internacional de Transparencia de la Justicia,
primero Canadá, luego el Uruguay. Creo que no podemos estar en mejor situación y esto ocurre no ahora, sino desde hace años. Es decir, que no se le puede conceder el beneficio a esta Corte, sino que a Cortes anteriores también. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes. Amigos, hacemos una primera pausa. Tras la misma, entre otras cosas, vamos a hablar del Sindicato Médico del Uruguay, las nuevas autoridades y el informe que nos ha prometido Daniel Rodríguez a propósito de la marihuana. Ya venimos. En el bus siento que la noche azul se llevó tu